Sí, los dinosaurios están extinguidos, todos. Sí, no me vengas con eso. Bueno, sí, las aves son dinosaurios, sí, ya lo sabemos eso. Sí. Bueno, están más relacionados las aves de tipo actual con dromosáuridos y troodóntidos. Anatómicamente son más cercanos, también rasgos de comportamiento, rasgos de integumento, entre tantos otros, de tejidos blandos. Pero ¿qué pasa? Los dinosaurios no avianos están extinguidos. Eso incluye sauropodomorfos, donde están los saurópodos, ornitisquios, todos, anquilosáuridos, ceratópsidos, ornitópodos, estegosáuridos, todos tus favoritos, iguanodontinos, todos, están todos extintos. Los terópodos no avianos, todos los maniraptores están extinguidos. No se extinguieron únicamente algunas especies de dromosáuridos, troodóntidos, algunos de esos dentro de esos grupos, porque evolucionaron posteriormente en aves, ¿no? Pero no quedó nada. Las aves, incluso las aves mesozoicas. Habían grupos como los arqueopterígidos, estaban los enantiornites, fueron las aves mesozoicas más exitosas de la historia de la Tierra, en una cantidad, una diversificación enorme en todo el mundo y en muchas formas de vida. Se extinguieron los orniturines, que son menos populares, menos conocidos, pero incluso tal vez un poco más derivados que los enantiornites, también se extinguieron, todos, no quedó ninguno. Todos los mesozoicos, incluso si los escansoropterígidos fueran aves, si los anquiornítidos fueran aves, también se extinguieron. ¿Qué no se extinguió? ¿Qué sobrevivió? Bueno, en el Mesozoico habían los galloáncere, los anseriformes y parientes vendrían a ser de los patos y de los gallos, por así decir, anseriformes y los gallinadas, ese tipo de aves. Eso es el grupo más antiguo conocido de neornites. Todo lo que no es neornites se extinguió, solamente quedó algún grupito. Entonces tenemos una diversidad de los dinosaurios, que es esto, y que es la diversidad que sobrevivió. Aves, esto, la uña de mi dedo meñique, este grosor, y tal vez esté exagerando. En comparación con este dedo meñique, no es nada. Es absolutamente nada de la diversidad que hubo a lo largo de entre 230 a 66 millones de años de los dinosaurios. Por lo tanto, ¿qué pasa? Las aves actuales no representan ni siquiera un relicto de la diversidad de los dinosaurios no avianos. No son ni un relicto, porque ni siquiera son dinosaurios no avianos, son aves. Entonces no podemos muchísimas veces comparar las aves actuales con dinosaurios no avianos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué problema hay entonces con las aves actuales? Que las aves actuales aparecieron posteriormente al Cretácico, muy posteriormente, incluso posteriormente al Eoceno de 50 millones de años. Son principalmente de los grupos que hay en la actualidad, son del Mioceno, Plioceno, Pleistoceno. Ahí aparecieron todos los grupos de aves actuales. Entonces todo ese vínculo con el Mesozoico se perdió prácticamente completamente. Obviamente tienen rasgos primitivos de sus ancestros, pero son muy pocos. La evolución fue desde que se extinguieron los dinosaurios hasta la actualidad, 66 millones de años, una diversificación enorme. Hay 9.000 especies de aves aproximadamente, más o menos. De esas 9.000 especies de aves, ninguna es del tipo que hubo en el Mesozoico. Sí, los patos están relacionados, sí, los galloánceres están relacionados, pero ninguna es de tipo mesozoico. Por lo tanto, toda esa diversidad del Mesozoico, de dinosaurios, tanto de dinosaurios avianos y de no avianos, se perdió, no existe más. Por lo tanto, eso que dijo Susana Jiménez... Hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso totalmente. También es incorrecto. Bueno, además Susana se estaba refiriendo a lo que habían encontrado un saurópodo gigante. Pero más allá de eso, todos los dinosaurios están extinguidos, la diversidad se perdió. No vamos a volver a ver toda esa diversidad. La mayor parte de la información se perdió, no la vamos a poder recuperar, jamás. De ninguna forma, no hay forma, porque la parte es blanda, la cantidad de especies, el detalle anatómico, todo eso no se puede recuperar en los fósiles, no se puede ver. Alrededor de 9.000 especies de aves actuales, hay 41 o 44 órdenes, solamente 1 o 2 órdenes como máximo existen desde el Mesozoico. Imagínate eso, 1 o 2 órdenes, y de esos 1 o 2 órdenes habían un par de especies de los neornites, como el Vegavis, que era una neornite, un anseriforme. Esos vegávidos también se extinguieron posteriormente al Mesozoico. No hay registro posterior al Mesozoico de ese grupo. De esta forma te quiero dar noción de la pérdida de diversidad, de cuando se dice, también muchas veces se dice, los dinosaurios eran más aves que reptiles. ¿Qué conclusión sacas de lo que te acabo de decir? ¿Eran más aves que reptiles? No. Voy a hacer un video más en detalle hablando de eso. ¿Eran más aves que reptiles los dinosaurios no avianos? Lo vas a ver más. Pero creo que te doy una idea con esto, ¿no? Toda esa diversidad está perdida y sabemos que hubo una enorme diversidad. Sabemos que ni los reptiles ni las aves pueden completar ni una mísera parte de esa diversidad, ni un 1%. Menos del 0,001% de esa diversidad puede verse en las aves actuales. Como te dije, pasamos de esto, los dinosaurios no avianos, a esto. Esto sería la diversidad de neornites en el Mesozoico. Esto. Y con respecto a la diversidad de las aves actuales con vínculos con el Mesozoico, una célula de la uña es la diversidad. Porque imagínate todas las especies de aves mesozoicas y cenozoicas que se extinguieron
hasta dar los grupos que existen en la actualidad. Toda esa diversidad de aves también se perdió. Los forrácidos se extinguieron. Todo lo que había en Paleoceno, Eoceno, Oligoceno se extinguió. Quedó mucho del Mioceno en adelante. Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, de eso quedó mucho. Porque las condiciones ambientales, condiciones planetarias de la deriva de los continentes y de la diversidad de los climas permanece más o menos similar al Mioceno, con algunos cambios, principalmente por las glaciaciones. Pero toda esa diversidad de aves básicamente se mantuvo, en cierta forma, estable. Todo lo que hubo antes del Mioceno se perdió. Así que no es preciso decir que los dinosaurios viven. ¿Se entiende en qué sentido lo digo? No es preciso decir que los dinosaurios en sí viven en las aves. Las aves son dinosaurios. En la actualidad es una diversidad enorme de aves. Entonces, como te digo, los dinosaurios se extinguieron. Lo que vemos ahora de la diversidad de las aves actuales no tiene casi nada que ver con la diversidad de dinosaurios ni de aves del Mesozoico. Nada que ver. Así que ese mundo está perdido. No volverá nunca más. ¿Se entendió o no se entendió? Si se entendió, perfecto. Si no, mal.